Les voy a pedir que por favor enciendan su cámara para poder verlos en algún momento. Ya tengo la relación. Y vamos a empezar como siempre para la parte de preguntas y hacemos las presentaciones. ¿De acuerdo? Martín Castillo. ¿Martín Castillo está? Castillo, Arisa, Martín David. No se ha conectado, ¿no? Vamos a ponerle acá como que todavía no está presente. Conde Palomino Luis. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo consideramos una otitis media crónica respecto al tiempo? Hay una diferencia entre las agudas y las crónicas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para considerar que la otitis es crónica? Puedes darme un lapso de tiempo porque algunas bibliografías dan diferentes tiempos. Entonces, un aproximado. Doctor, no, yo diría 3 meses, aproximadamente. ¿Se me escuchó, doctor? Sí. Sí, hola. 3 meses me dijiste, ¿no? Sí, así es. Ya. ¿Alguien tiene otra idea, otra opinión? Doctor, perdón, yo no escuché la pregunta. No me salió el audio. Otitis media crónica, para que sea crónica o considerada como crónica una otitis media, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir? Doctor, 6 semanas, por eso, más o menos mes y medio. ¿Cuánto? 6 semanas o mes y medio. 6 semanas. ¿Cuál es Sí, doctor. tu nombre? López Condori y Elitza. Condori. López Condori y Elitza. Ah, ya te tengo acá. López Condori, Melitza Lisbeth. Ya. Así es. Bien. ¿Alguna opinión más? Más de 3 meses, doctor. Sí, más de 3 meses. ¿Cuál es tu apellido? Ruiz Vargas, Viviana. Sí, Viviana también creo Marisquera. más de 3 meses, Doc. Sí, también 3 meses. Sí. Cuando la enfermedad se alarga por 3 meses, por más de 3 meses. Ok. También considero por más de 12 semanas, ¿no? 3 meses. Sí, más de 3 meses, doctor. Ujú. Más de 3 semanas. Próximamente tiene que pasar las 12 semanas. Ok. Vamos a otra pregunta. ¿A qué edad se presenta la mayor incidencia? Álvaro Osorio. Doctor, ¿no le puedo responder? Sí, pero vamos, Álvaro Osorio está, si no le pongo falta. Sí estoy, doctor. Hola, buenas noches, Álvaro. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es tu respuesta, Álvaro? Personas mayores de 40, si no mal recuerdo. ¿Otitis media? ¿Puede intervenir, doctor? Doctor, Otitis Doctor, media crónica. no. Estamos en las otitis medias crónicas. Doctor, se da en menores de 15 años, la otitis media crónica. Ya, un favor. Puedes, la persona que quiere participar, me gustaría verlos por lo menos a la mayoría si encienden su cámara. Si participan, voy a ver los que están participando. Gracias. Primero vamos a darle la oportunidad a Álvaro. Álvaro, ¿me decías algo? No, sí, creo que me confundí, doctor. Ok. Participemos. ¿Una opinión más? Doctor, no solo menores de Doctor, un yo he año. levantado la mano. Jorge Pero Lara. bueno, Ok. Acá veo la... Sí.
Veo manos Ah, levantadas. Le había dicho yo que era a la edad de la otitis media crónica de edad 15 años, menores 15 años. Jorge Luis. ¿Puedes participar, por favor? Solo veo como iPhone tu presentación. Quienes levantaron la mano, participemos. Como le Yo dijeron, dije, ya, doctor, Bueno, Talía. Ah, bueno. ella, doctor, Ya, dije Talía. yo, menores de 1 año. Ok. Ya. ¿Alguien tiene una idea más? Y si Doctor, hablamos ¿me de escucha? otitis media crónica con efusión, Ah, doctor, ¿me escucha? ¿sí? Te escuchamos. Hola, te escucho. Vamos a colocar acá en el chat. Ya. Doctor, yo diría menor de 30 años. Ya, mire, ahí vamos a reajustar algunas cosas, vamos a retomar parte de lo de ayer, un recordario rapidísimo y vamos a mencionar esto porque las edades no están muy ajustadas a lo que tenemos. Si la trompa de Eustaquio está fallando, ¿qué falla primero? ¿Qué mecanismo de la trompa de Eustaquio falla primero? Jennifer Castro Díaz. Jennifer. ¿Está Jennifer Castro Díaz? Jennifer. Ya, Jennifer no está. Laisa Ferreira. Laisa. Hola, aquí estoy. Buenas noches, Laisa. Buenas noches. Cuando hay falla de la trompa de Eustaquio, ¿qué mecanismo crees que se altera primero? De lo que mencionamos ayer. ¿Cuál mecanismo crees que se puede alterar primero? Cuando hay una alteración a nivel de la trompa de Eustaquio, usted se refiere, ¿no? ¿Qué Sí, mecanismo? correcto. Me imagino que sería esto del manejo de la presión, ¿no? Porque es una de Correcto. sus funciones. Sí, primero es la presión y después es la depuración, ya lo vamos a ver en clase. Creo que la mejor idea fue imprimir el nombre de todos ustedes, porque cuando hablo nadie quiere participar, así veo más detalles. Nos vamos conociendo mejor. Frank Tinco. Frank. Doctor, Fran Tinco me comunicó que estaba recién saliendo de su rotación, que disculpara la tardanza en ingresar a su clase. Ya, entonces no le vamos a colocar falta a Frank. Ruth Carranza Mondragón. Ruth. Ruth, ¿estás? Ruth Carranza. Falta. Ya. Caroline da Silva. Hola, doctor. Hola, Caroline. Caroline, ¿cuál es la presentación clínica de una otitis media crónica con efusión? Ya, con efusión es cuando tenemos secreción abundante y hay bastante dolor de este paciente. Ya, el dolor que es una otodinia, una otalgia. Otodinia. Correcto. ¿Qué otros síntomas va a tener el paciente? ¿Qué otros síntomas crees que puede presentar el paciente? La otorrea, ¿qué le va a producir? Aparte de lo que mencionaste. Hipoacusia. Ya, Hipoacusia. hipoacusia. Le puede Correcto. producir. ¿Qué más?
Bueno, las secreciones. También puede desequilibrar los mecanismos de adecuación de las presiones. ¿Ya? Y creo que puede también presentar fiebre, ¿no? El paciente. Sí, ya lo vamos a ver, el 50% de lo que... Puede presentar varias cosas, pero vamos a tratar siempre lo que les digo. Cosas puntuales que pueden venir en sus exámenes del ENAM o que van a ver en el CERN. Ya. Vamos a hacer unas preguntas más. Ya. Gracias. Gracias, Isabel doctor. Castillo. Sí, doctor. Isabel Castillo. Ya. Isabel, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una otitis media crónica con efusión? Lo principal para el diagnóstico sería realizar una otoscopía, ¿no? Ya, Y ahí vamos una a ver. otoscopía. Ajá. ¿Qué más le pedirías al paciente? Viene tu paciente, te dice su sintomatología, lo que mencionó tu compañera, tiene otodinia, tiene otorrea, ya vamos a ver qué otra cosa más hay que preguntar para el paciente. Y sospechas eso, le haces una automicroscopía. Muy bien. ¿Qué más le pedirías? En tu automicroscopía vas a encontrar algunos detalles, ya los vamos a comentar. ¿Qué más pedirías? La verdad, doc, no sabría otro examen extra que pedirle. Ya. 50% es la respuesta. Rocío González. Presente. Ya. Rocío, ¿qué más le pedirías? Ya estamos de acuerdo todos, es una otitis media crónica, posiblemente con efusión. Le hicieron una automicroscopía, está confirmando el diagnóstico. ¿Qué más le pedirías? ¿Se le puede pedir una audiometría, doctor? Correcto, una audiometría tonal. ¿Qué más? Un TAC de oído. ¿Sí? ¿Me está indicado un TAC de oído? Ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué más le pedirías? Un cultivo. Exámenes de laboratorio. Sí, los gérmenes son frecuentes. Aceptable. Ya vamos a ver qué más se pediría. ¿Algo más? Por ahora solo eso y otoscopía, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, Rocío. Sara Manco Gómez. Hola, Sara, buenas noches. Buenas Sara. noches, doctor. Muy bien, Sara. Sara, una pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento médico? Ya vimos todo, la otoscopía, la clínica, los síntomas, primero los síntomas, nos orientaron, le hicimos una otoscopía, confirmamos el diagnóstico, le pedimos audiometría, otros exámenes que les voy a comentar, le pedimos tomografía, todo implica que posiblemente estamos en el diagnóstico correcto. Tenemos el diagnóstico, ahora, ¿qué le vamos a prescribir o qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Antibiótico-terapia sería como Ya. lo que quiere iniciar con el paciente. ¿Qué usas en antibiótico terapia? Yo, el más común sería amoxicilina. Ya. Si fuera alérgico a la amoxicilina, ¿qué usas? Alérgico al... Podríamos usar ceftriaxona también. No, porque son primos hermanos de las penicilinas. Cefalosporinas podríamos utilizar, sí. Bueno, sí, Las son primos hermanos, sí. cefalosporinas, Sí, ujú, sí. cefalosporinas son casi de la misma familia, no es buena Sí, idea sí, usarlos. sí. Ya lo hemos dicho. Ujú. Miren, estamos haciendo un recordaris de preguntas que ya las tenemos y más o menos son el tipo de preguntas que van a encontrar en el ENAM.
¿Alguien le quiere ayudar a Sara? Sí, profe. Doctor, ¿puedo? Pero me dicen su apellido, porque acá tengo la relación. y estoy Herrera. poniendo- Martínez. A ver. ¿Quién va a participar? Yo, Martínez. Martín, tu apellido, dame para ubicarte. Martínez, mi apellido es Martínez. Perdón, Martínez. A ver, dame un segundo. Martínez Acuña Nelson. Correcto. Sí, doctor. Te escuchamos, Nelson. Ya, yo le pediría, por ejemplo, ciprofloxacino. Y No, si es alérgico, o sea, el tratamiento de elección, amoxicilina. Ya. Pero el paciente dice, no, la mamá nos va a decir, no, es alérgico a la amoxicilina, doctor. No le puede dar. ¿Qué le prescribimos? Macrólidos, doctor. Sí, ¿quién participó? Ana Rojas. Ana Rojas. La relación que me dieron no está, no está ordenada. Déjame ubicar tu apellido. Ya. Rojas Cosi Ana Fernanda. Sí. Muy bien. Se usan macrólidos. ¿Qué macrólido usarías? Puede ser acitromicina o claritromicina. Ya, muy bien. Unas preguntas más y ya nos vamos a desarrollar los temas. Resulta que nuestro tratamiento médico fracasó. ¿Qué haríamos? David Soriano. Ya usamos el tratamiento de elección, el correcto. Si es alérgico, le damos macrólidos, el tiempo indicado. Falló el tratamiento. ¿Qué hacemos? David. David Soriano, ¿verdad, doctor? David Soriano, sí. También en el mismo caso es el de Frank Tinko. Es su mismo grupo, doctor. También Ok, entonces está disculpado. Olarte Durán, Meli, Alexandra. Presente, doctor. ¿Escuchaste la pregunta? Falló nuestro tratamiento médico. No respondió el paciente. Usamos el antibiótico correcto, en el tiempo correcto, el diagnóstico está correcto, ha fracasado el tratamiento médico. ¿Qué hacemos? Bueno, yo podría pensar hasta ahí que uno, no se trata de una bacteria, o si no, podría realizar un cultivo para poder dirigirme ya con algo, ¿no? Ya, pero igual confirmamos que tu diagnóstico sí fue correcto con el cultivo. Los gérmenes más frecuentes son los que aparecen en tu cultivo. O sea, el tratamiento está bien indicado, pero ha fracasado el tratamiento médico. ¿Qué harías? Entonces podría usar quinolona, doctor. No. Otra opción, piensa, si los tratamientos médicos fracasan, ¿qué tratamiento seguiría? ¿Algo quirúrgico? Una cirugía. Tratamiento quirúrgico, ya lo vamos a ver. Entonces, Si nuestro tratamiento médico falló, vamos a un tratamiento quirúrgico. Bien, antes de continuar, quiero mostrarles esto. Aquí nos vamos a ubicar, esta es la parte de ayer. Las otitis medias agudas ya la vimos. Hoy nos vamos a dedicar a la otitis media crónica. Y tenemos dos tipos de otitis. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, doctor. Escuchamos fuerte. Perfecto. La otitis media crónica con efusión y hay una otitis media crónica con membrana timpánica perforada. Vamos a dedicarnos primero a la otitis media crónica con efusión. Miren, lo que les preguntaba al inicio, si debemos considerar en este tipo de patología, la membrana timpánica está íntegra.
sea, hacemos nuestra otoscopía y acá vemos una membrana timpánica íntegra. No muestra una inflamación aguda, porque obviamente es crónica. El tiempo, han respondido de manera correcta, mayor a 3 meses. Para algunas bibliografías. Para otras bibliografías, en el libro no lo hemos alcanzado, pero igual hay otras bibliografías que mencionan mayor a 6 semanas. Por si acaso, si el que hace la pregunta quiere molestarlos, le va a poner cualquiera de las dos opciones. Mayor de 6 semanas y lo más frecuente es mayor de 3 meses. Recordemos eso. Tímpano íntegro, no hay signos de inflamación aguda, por eso escogimos esta imagen, y mayor de 3 meses tiene el paciente con el problema. Epidemiológicamente, la mayor incidencia es en pacientes menores de 4 años. Esto tiene sentido por lo que, recordemos, una parte de los mecanismos es la función de la trompa de Eustaquio como una parte de las posibles causas de compromisos de las otitis medias. Esta parte de las otitis medias es interesante porque en la etiopatogenia se presenta algo peculiar con respecto al oído medio. La parte de epitelios que recubren al oído medio es especial porque hace un clearance, un barrido mucociliar que contiene detritus y contiene incluso parte de bacterias y de virus que se eliminan a través de la trompa de Eustaquio. Pero lo mencionaba esto porque el problema aparentemente empieza con el depósito de inmunocomplejos. O sea, para que se produzca esta inflamación del oído medio, empieza con inmunocomplejos y estos inmunocomplejos van a generar una activación del complemento. Una vez activado el complemento por los inmunocomplejos, lo siguiente que va a seguir es proliferación de mediadores inflamatorios de diversos tipos, que obedecen a los inmunocomplejos y a la activación de la respuesta inmunológica de nuestro organismo, como ya lo estoy diciendo, por el complemento. Esto va a producir una respuesta inflamatoria, pero no transitoria, sino permanente, por las características del oído medio. Paso siguiente, va a haber una depuración mucociliar que va a quedar detenida. Se va a detener. ¿Por qué? Por la acción de los virus, por acción de las bacterias. Pero de las bacterias directamente no, sino por endotoxinas producidas por las bacterias. Y también tendríamos que revisar un componente alérgico nasal. Aquí me voy a detener. Vilches Niño Anthony. Doc, ¿se me escucha? Sí. Anthony, ¿por qué crees que la alergia nasal tiene que ver en esta parte que estamos viendo de la inflamación del oído medio? ¿Qué tiene que ver que yo tenga alergia nasal? Si viene el paciente con un problema nasal, rinitis anterior o problemas de congestión nasal o respirador bucal, ¿qué estructura de las que estamos mencionando obviamente crees que puede estar fallando? Ok, o sea, un paciente que tiene alergia nasal, digamos, ¿por qué se afectaría en la parte del oído, digamos, del otitis media? Correcto, sí, es lo que tenemos que pensar. ¿Hay asociación? Claro, No hay hay varias asociación. estructuras que están cerca, ¿no? Dime una. Por ejemplo, la trompa de Eustaquio está Correcto. asociada en la zona. Ahí está la clave, es la trompa de Eustaquio. Si tenemos una patología de oído medio, nunca, por favor, olvidemos la importancia de la trompa de Eustaquio. Lo que les he mencionado es una secuencia de lo que etiopatogénicamente sucede en el oído medio. Y en cuanto a la depuración mucociliar, se va a ver alterada. Y una parte es por la alergia nasal, por disfunción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, como nos respondió su compañera, primero falla en la presión. O sea, las presiones se alteran, empieza a haber presión negativa. Se altera la presión y el siguiente paso es, se altera la depuración o el clearance. Esto va a perpetuar
el problema a nivel del oído medio. Lo que les explicaba, el oído medio es complejo. Hay parte del epitelio que lo recubre con una similitud al epitelio respiratorio. Por eso lo hace peculiar. Y la trompa es la que ventila siempre. Recordemos, otitis medias crónicas, otitis media agudas, tienen un componente relacionado a la trompa de Eustaquio. Pregúntenle al paciente si hay relación con problemas nasales de congestión o alergia nasal. Hay varias formas clínicas, básicamente 3, de las otitis medias crónicas con efusión. Una es otitis media serosa, la otra es otitis media mucoide, y finalmente tenemos una otomastoiditis hemosiderínica. Esta diapositiva nos va a ayudar. Las agudas ya le hemos visto. Otitis media, una entidad interesante. La aguda, para hacer un recordaris, es no supurada. Curación con restricción y ventilación del oído medio. Efusión o derrame persistente mayor de 3 meses. Ya pasa crónico, si sucede en la aguda. Y la supurada, otitis media aguda exudativa, otitis media aguda necrosante, que ya lo vimos ayer. Y ahora nos vamos a centrar en lo que estamos hablando. En la otitis media crónica, con membrana timpánica íntegra, es una otitis media crónica con efusión. Aquí tenemos lo que les estaba explicando. Otitis media serosa, otitis media mucoide y otomastoiditis hemosiderínica. Miren, prestemos atención acá y tratemos de que de manera razonada podamos recordar lo que vamos a ver en una otoscopía. Por ejemplo, si es una otitis media serosa, el contenido que va a aparecer en el oído medio es un trasudado. Los trasudados tienen como característica ser estériles. El color que a trasluz por el tímpano podemos ver en una otoscopía es un amarillo pálido y tiene escasa viscosidad. Digo escasa viscosidad porque es un trasudado. Y ojo, podemos ver burbujas o ver un nivel líquido, un nivel hidroaéreo. ¿Correcto? Recapitulamos. Otitis media serosa. Primera característica, un trasudado. Los trasudados son estériles. Aquí estamos para que no nos perdamos. El color del contenido es amarillo pálido y la viscosidad es escasa. Podemos ver burbujas o podemos ver en la otoscopía un nivel líquido. La otitis media mucoide, ¿en qué piensan si escuchan este nombre mucoide? En moco. Moco. ¿El moco es líquido o es viscoso? Por lo general. Viscoso. Viscoso. Un poco más viscoso. Entonces, una otitis media mucoide ya no es un trasudado, es un exudado. Y ya no es estéril, obviamente. Lo que podemos ver es un color opalescente. Y el contenido ya no va a ser líquido, va a ser viscoso. ¿De acuerdo? Sí podemos tratar de asociar eso. Tiene sentido. Otitis media mucoide, cuando yo describo una otoscopía, el contenido ya no es tan líquido, no va a haber burbujas y posiblemente sea un exudado, es más viscoso, más espeso. La otitis media serosa tiene las características que ya les mencioné. Y finalmente, hay una otomastoiditis hemosiderínica. Se produce por un problema más prolongado y hay una extravasación de sangre. Esta extravasación de sangre con hemosiderina va a dar la formación de granulomas de colesterol que se pueden presentar. O sea, hay granulomas de colesterol. Los granulomas de colesterol tienen una génesis en extravasaciones de sangre en el conducto. La sangre va a generar residuos de hemosiderina
la hemosiderina en el oído medio va a actuar como un cuerpo extraño. Y esto, como parte de la evolución natural, va a dar como consecuencia un granuloma de colesterol. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí con la otitis media crónica con membrana timpánica íntegra? Sí, doctor. Estas tres formas clínicas. ¿Podría volver a repetir sobre la osteomastoiditis? Correcto. Miren, en la el hueso mastoideo actúa como una especie de buffer, porque el hueso mastoideo tiene una peculiaridad, es poroso. Y ayuda a ventilar al oído medio como una especie de buffer y se comunica con el oído medio. Cuando hay otomastoiditis hemosiderínicas, nos implica un compromiso mayor en el tiempo. Su génesis o su origen es extravasación de sangre. Esta extravasación de sangre va a formar granulomas de colesterol. ¿Por qué? Porque la hemosiderina se va a comportar en el oído como un cuerpo extraño. La reacción a cuerpo extraño por la hemosiderina es un granuloma de colesterol. ¿Se entendió? Sí, doctor, algo similar como en la Sí, doctor. aterosclerosis. Pregunta de examen, lo de los granulomas de colesterol, por si acaso. Recordémoslo. Como esta parte es otomicroscopía y posiblemente lo vayan a enfrentar, vamos a pedirle a Benjamín Ramos que nos dé las características descriptivas de una otoscopía en una otitis media serosa. Benjamín. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, bajito, pero te escuchamos. Doctor. ¿Cuáles son las características del contenido de una otitis media serosa? Hemos mencionado 3. Sí, doctor. En la otitis media serosa vamos a encontrar... Un favor, acércate a tu micro que casi no te escucho. Doctor, disculpe. En la otitis media serosa vamos a encontrar un líquido que vendría a ser un transudado, caracterizado por ser estéril, por no contener obviamente ningún microorganismo y Casi no te escucho. ¿Un trasudado qué más? un transudado que es estéril. ¿Ya? ¿Qué otras características tiene? El contenido del oído, ¿qué características tiene? A través del tímpano, en una otoscopía. Bueno, si es, no estaría perforado. No, el contenido del oído ya es un trasudado, estéril. ¿Qué más? ¿El contenido cómo es? La densidad del contenido. ¿Qué esperas encontrar? ¿Perdón? No sería viscoso, doctor, sería líquido. O sea, su viscosidad es escasa, muy bien. No siempre se va a ver, pero lo otro que tendrías que agregarle es que posiblemente, y algunas veces se puede evidenciar, es burbujas. Está bien. Ramos Benjamín. Solo un segundo para ir anotando. Sí, Ramos Cotrina, doctor, Ramos Cotrina. Leticia Andrade. Hola, Leticia. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Dime, ¿cuáles son las características que esperas encontrar en una otitis media mucoide? En esta, otitis media mucoide. Características, obviamente, del contenido, lo que contrasta con lo que nos comentó tu compañero. Ya, o sea, ¿te refieres al contenido de lo que sale? No me voy a Sí. acordar. Tú ves un oído, te dieron los síntomas, revisas el oído con una otoscopía.
ves la membrana timpánica y tenemos una membrana ideal para poder ver a trasluz el contenido del oído medio. Y estás pensando en una otitis media mucoide. ¿Qué características tiene el contenido? Bueno, es un exudado de moco, opalescente, viscoso. Correcto. Lo que quiero que recordemos y que no lo memoricemos y no lo razonemos es, acordémonos de moco. El mucoide es viscoso y es más oscuro y es un exudado. Los mocos rara vez son estériles. Si lo comparamos con la serosa, tiene las características opuestas. En la histopatología, el contenido por lo general es mucoide y hay mayor proporción de células inflamatorias en el contenido y mediadores químicos. Ahora, la clínica, la sintomatología, lo que su compañera nos dijo, otodinia, hipoacusia. La hipoacusia me hicieron una pregunta ayer y no quiero dejarla pasar por alto. Revisé, antes de volver a complementar la clase, revisé varios libros. Y las hipoacusias, la conclusión es que la hipoacusia puede ser uni o bilateral. O sea, puede ser un oído o puede ser los dos oídos. Y el otro detalle es que la hipoacusia siempre es conductiva. No vamos a preguntar nada, ya lo vamos a desarrollar en la clase de hipoacusias, pero recordemos esto. Si hay contenido, el contenido evita que la parte mecánica del oído medio pueda transmitir el sonido, porque el oído medio está ocupado. Entonces, paciente con otitis media, hay problema en la cadena de huesecillos de manera indirecta, porque hay contenido en el oído medio. Debería ser solo aire, pero hay contenido. El paciente va a presentar acúfenos o tinnitus. Va a presentar algo más. El paciente dice, tengo el oído tapado. Eso en medicina es plenitud aural. Sensación de oído tapado, se me tapó el oído. ¿Puede presentar otros síntomas? Perfecto. Pero recordemos estos. Hipoacusia uni o bilateral. O sea, ¿es un oído o son los dos oídos los que están con el problema? Acúfenos o tinnitus, sensación de oído tapado, plenitud oral y otodinia. Son, entre otras, las formas clínicas de presentación de este tipo de otitis. En el diagnóstico, ya nos dijo su compañera, otomicroscopía. En una secretora, la transparencia del tímpano está conservada. En una mucoide no hay transparencia. Cuando hacemos una otoscopía, por lo general usamos una lupa en un dispositivo con iluminación propia. Esta iluminación propia, cuando llega a la membrana timpánica, en una zona que se llama triángulo luminoso, se va a reflejar. Cuando hacemos el examen y ha desaparecido esa zona, por lo general, o no hay transparencia, es muy probable que sea una mucoide la que tenemos, una otitis media mucoide. Y el otro detalle es que si encontramos un tímpano azul, ¿qué pensaríamos? ¿Quién quiere participar? Todas las participaciones las estoy anotando en una lista que le voy a dar al doctor Peralta. Voluntarios. Doctor, sería anomalías más vasculares o sinotitis serosa. Ya, de los tipos que estamos viendo, ¿cuál es tu nombre? Hola. Leticia. Leticia, para conocerte, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Uy, doctor. Si se puede, si no se puede, no importa. Si no, usted se me verá. Es No que estoy solo necesitamos con los la ojos luz de su LED del hermano. cuarto. Andrade Pinel. No, espérate, Leticia. Déjame ubicar tu nombre en la relación. Ya les tengo acá. Ya vas dos buenas. A ver. Una idea más. De las tres características que tenemos acá, perdón, de las tres
otitis que hemos mencionado, la serosa, la mucoide o la otomastoiditis hemosiderínica, ¿en cuál crees que podría entrar el color azulado en una otomicroscopía? Doc, la tercera, ¿no? La hemosiderínica. Sí, correcto. ¿Quién participó? Anthony Vilches. Déjame anotar, Antonio. Vilches, ¿no? Sí. No sé por qué, pero la relación de ustedes que me pasaron no está en orden. Pero que no, Valdés, sino- Ya. Vilches niño. Sí, Doc. Para seguir avanzando, en la otomicroscopía, la secretora, ¿qué características tiene? Por lo general transparente, la transparencia está conservada. Podemos ver burbujas, podemos ver un líquido fluido. Si es mucoide, no va a haber transparencia. Y si es una coloración azul, que tiene relación a sangre venosa, si queremos hacer una asociación, una metáfora, se vería azul. En la parte audiológica, vamos a necesitar una audiometría tonal. Y también vamos a necesitar una timpanometría. La timpanometría nos ayuda a ver si el oído medio está con contenido o está libre. Radiológicamente, ya lo dijeron, puede ser una tomografía. Para algunas bibliografías piden o se sugiere pedir una radiografía lateral de rinofaringe y una radiografía mastoides. La tomografía para mastoides, la tomografía nos va a ayudar bastante bien, pero se los menciono como parte de la bibliografía. Y algunos consideran hacer estudios de la deglución y del velo del paladar. Los estudios de la deglución y del velo del paladar van a ayudarnos a ver básicamente si hubiera alteraciones que no podemos encontrar en la trompa de Eustaquio. Más o menos a ese punto está dirigida la solicitud de estudios de la deglución y del velo del paladar. Y en el laboratorio siempre se pide un perfil inmunitario y alérgico. Recordemos en el comentario anterior que les hice de la etiopatogenia de los inmunocomplejos. Por eso se pide lo del perfil inmunitario y ver si nuestro paciente es alérgico o no es alérgico. En la evolución, hay una cantidad de pacientes considerables que van a ir a la curación espontánea, de manera rápida. El paciente se cura. Hay que ser un poco conservadores y se sugiere pedir exámenes audiológicos a intervalos, por lo que estamos comentando, que va a curación espontánea. El tratamiento básicamente puede ser médico o quirúrgico. En el tratamiento médico, mencionaron los antibióticos, correcto. El antibiótico de elección es amoxicilina ácido clavulánico, 40 miligramos por kilo por día. Podemos usar cefuroxima y si es alérgico a nuestro paciente, claritromicina, acitromicina, no hay problema. ¿Qué otro fármaco debemos usar en una otitis media? Crónica, obviamente. ¿Alguien quiere participar? Esto es pregunta libre. Si alguien quiere, participa. Doctor, ¿podría utilizarse corticoides? Correcto. ¿Quién participó? Arnold Salas, doctor. Arnold. No me parecía conocida tu voz. Dame un minuto, Arnold. Arnold, ¿tu apellido? Salas, doctor. Ya, Salas Núñez. Arnold, ¿por qué corticoide? Para disminuir la inflamación, ¿no, doctor? Que está teniendo todo el oído. Perfecto. Eso ¿Algún área en disminuye especial? Bueno, no tengo en recuerdo de eso, doctor. Perfecto. Miren, no olvidemos, aquí hay un binomio importante. Es antibiótico y es corticoide. En el corticoide puede ser prednisolona o betametasona. Pero ¿por qué usar corticoide? Recordemos los minutos anteriores de los mecanismos que hemos estado mencionando para desencadenar en algo más lógico.
Los corticoides van a reducir el tejido linfoide que puede estar vecino a la trompa de Eustaquio. 1. 2. Los corticoides van a reducir la viscosidad del derrame, del contenido del oído. Si hay edema en la trompa de Eustaquio, el corticoide lo va a disminuir. Y va a bloquear la reacción inmunitaria. Los corticoides tienen funciones inmunosupresoras o antiinflamatorias. Lo que nos interesa acá son las inmunosupresoras. Por eso cuando encuentren en las descripciones que van a revisar del uso de los corticoides, la cantidad de corticoides que se use es alta. O sea, una cantidad de corticoides porque queremos bloquear la reacción inmunitaria. ¿Correcto? ¿Perdón? Consulta. Entonces, Sí. si usted menciona que sería alta en el tema de la prednisona en colocarle, ¿se comenzaría entonces con 50 miligramos de prednisona y comenzaría a bajar las dosis? 1 miligramo por kilo de peso. En la metilprednisolona, en los esquemas de metilprednisolona es 1 miligramo por kilo de peso. Para corticoides es bastante alto. Si usamos betametasona es 0.1 miligramos por kilo de peso. El tratamiento es por 15 días y al quinto día se podría bajar la dosificación. Un miligramo por kilo de peso para prednisolona y asociemos a 1 le agregamos un 0, 0.1 si usamos betametasona. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Doctor, estas dosis nosotros las vamos bajando así poco a poco a partir del quinto día, entonces. Correcto, sí. Por ejemplo, el paciente que tiene 70 kilos, prednisolona estaría tomando 70 miligramos por día. Ahí a partir del quinto pongo 60, 50 y así voy bajando. La reducción es variada, sí, al quinto día. Ay, Lo vamos bajando, ya. casi el 50%, vamos bajando. Ese es el mensaje. Ya, No creo ok. que les pregunten dosis, porque lo de las dosis, honestamente, es muy relativo. Pero sí el fármaco. Pero si queremos dosis, ya la pregunta sería exigente, pero recordemos, 1 miligramo por kilo por día es bastante. Ya, gracias. Y betametasona es un corticoide de depósito. Se usa 0.1 por kilo de peso. O sea, lo que quiero que recuerden en tratamiento es antibiótico, amoxiácido clavulánico. Le decimos amoxiclav. La otra opción, si es alérgico, macrólidos, claritromicina, acitromicina, lo que ustedes gustan. O cefuroxima se puede usar. Y los corticoides, les repito, la parte de corticoide es para bajar la inflamación, ya sea del tejido linfoide, bloquear la reacción inmunitaria del oído medio, el edema de la trompa de Eustaquio y la viscosidad del derrame. Si hemos hecho esto, lo que les pregunté, y falló, perdón. Si alguien quiere participar, participe. Ok, quería hacer una consulta. ¿Hay una dosis máxima en el tratamiento de corticoides? Claro, 1 miligramo por kilo de peso es bastante. En caso del paciente pese 125. Mira, Se esa le es da una excelente así, pregunta. Y yo te soy honesto, no he encontrado nada, prometo revisarlo. Si puedes dar 125 miligramos de kilo. Me parece que es hasta 80. Vino la cantidad de corticoide a mi mente, hasta 80 por kilo. Pero prometo buscarlo porque hay patologías en las que usamos 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, por ejemplo, en sorderas súbitas idiopáticas. Y hasta 80 encontrado en la bibliografía. Lo voy a buscar. Buena pregunta, lo voy a buscar, pero me parece que es hasta 80. Bueno, muchas gracias. Doctor, ¿me escuchas? Sí, es hasta 80, porque a mí me dieron ese tratamiento de 80 debido a la guía de otorrino. Es hasta máximo 80 debido a, si no, el paciente puede tener problemas de retención líquida o puede llegar a un síndrome de Cushing. Sí.
Lo voy a buscar para darles con bibliografía, ¿ya? Buena pregunta. Máxima de corticoide. Si nuestro tratamiento médico falló, entonces vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. Hay indicaciones definidas para saber en una otitis cuándo vamos al tratamiento invasivo quirúrgico y cuándo solo es tratamiento médico. Recuerdan que le hicimos una pregunta ayer sobre la miringotomía que estaba en discusión, si hacíamos miringotomía más antibiótico, solo antibiótico, ¿recordamos eso? Hola. Sí, doctor. La pregunta de ayer del juego. Ahora vamos a ver unas características de la miringotomía, pero primero, indicaciones, o sea, ¿cuándo vamos para cirugía de manera inicial? O sea, yo veo un paciente y digo, doy tratamiento médico, no me va a ir bien. Prefiero un tratamiento quirúrgico para controlar el problema. Vamos a ver algunas características. Aquí está mi relación. David Rodríguez. David Rodríguez. David, ¿estás? Le voy a poner falta porque David no está. Samael Almeida. ¿Es Samael o Samuel? Hola, doctor. Sí, Samael. Ya, muy bien. Samael Almeida. ¿Cuántas membranas tiene el tímpano, Samael? 2 membranas, una externa, una interna. No, son 3 membranas. Está bien. Yo creo que con el ensayo y el error vamos a recordar. La parte de las membranas timpánicas son 3. Cuando hay zonas biméricas, o sea, solo 2 membranas, examinamos por una otoscopía a nuestro paciente y vemos membranas que tienen solo 2 capas. A veces vemos pacientes con membranas monoméricas, es muy delgadito, muy transparente y cuando se compara con el resto del tímpano se nota la diferencia. La bibliografía nos dice zonas biméricas, o sea, 2 capas de tímpano. Ese paciente con una otitis media va a cirugía. Si hay atelectasia, no hemos mencionado, pero lo preguntamos, lo describimos. Lo vamos a describir mejor. Las atelectasias van a encontrar en sus bibliografías, es una parte de retracción de la membrana timpánica por presiones negativas. No vamos a profundizar en ello, pero otro criterio para cirugía es atelectasia con una hipoacusia bilateral de 40 decibelios por más de 6 meses. Criterio para cirugía. Y una otitis media aguda recurrente, criterio para cirugía. Entonces, recapitulando, ¿cuándo el paciente va a cirugía? Si no tiene las 3 membranas timpánicas, solo tiene 2. Si tiene atelectasia, o sea, una retracción con una hipoacusia de los 2 oídos de 40 decibelios por más de 6 meses. Y una otitis media aguda recurrente. Lo que se puede hacer es una miringotomía. ¿Alguien quiere participar con la definición de miringotomía o qué idea tienen de una miringotomía? Doctor, es cuando se pone como un tubo, ahí en el tímpano mismo para servir como ventilación y también para que se pueda, salir, ¿no? Esta secreción para que esté abierto, ventilando. Y es un tubito que se pone así que traspasa, ¿no? El tímpano. ¿Cuál es tu nombre? Carolina da Silva. Da Silva. Muy bien, Carolina. Solo un segundo cuando me demores porque estoy tratando de ubicar los apellidos en la relación.
Ya, Da Silva, Moraes, Heredia, Carolina. Esto. Una mirengotomía es hacer una incisión en el tímpano, uno para aspirar y lo otro, como dijo su compañera, es para colocar un tubo de ventilación en esa zona para que nos permita ventilar mejor al oído medio y obviamente para aspirar las secreciones. Si tuviéramos dudas o hay algún problema y aspiramos, entramos al paciente para hacer una miringotomía en sala de operaciones, por lo general son niños, hacemos una incisión, ya les voy a explicar en qué cuadrante es, y aspiramos el contenido, tenemos que describir el contenido que hemos hallado, viscoso, líquido, mucoso, muy espeso. Se coloca un tubo de ventilación y eso es parte del tratamiento de las otitis medias. Miren, todos aspiramos a un nivel superior. Recordemos eso, todos aspiramos a un nivel superior. Las miringotomías se hacen en los cuadrantes superiores de preferencia. Tenemos 4 cuadrantes en el tímpano. El antero superior, el antero inferior, el póstero superior y el póstero inferior. Para detallar estos 4 cuadrantes, imaginemos al martillo y la prolongación. A ver, un ratito, mejor lo hacemos así, porque si no, los voy a confundir. Esto de aquí nos va a ayudar. Presten atención a esto. Todo, aquí se ve mejor. Todo el ánulus, por rodete de Sherpa. Acá tenemos al martillo, ¿correcto? Por favor, digan algo para saber que me están escuchando. Sí, doctor. Tenemos el martillo. Vamos a trazar una línea imaginaria desde la parte final del martillo hacia el borde de la membrana timpánica, ¿correcto? Aquí está. Imaginariamente trazamos. Y después trazamos una línea imaginaria perpendicular a la antes trazada, que pase por la parte final del martillo y sea perpendicular a la que hemos trazado. Si hacemos esto y esto, tendremos 4 cuadrantes. Aquí el antero superior, el antero inferior, el póstero superior y el póstero inferior. ¿De acuerdo? Escogemos a conveniencia y nos adecuamos al oído y en esta zona, en este cuadrante y en este cuadrante vamos a hacer la miringotomía. Obviamente, sacar moco y lo que nos dijo su compañera, colocar un tubo de ventilación. No se colocan aquí ni aquí, idealmente y de primera intención, un tubo de ventilación para el problema que estamos enfrentando. ¿De acuerdo? Miringotomías se realizan en estas zonas. Doctor, en la misma zona, es decir, en el cuadrante superior anterior, ¿se colocan los dos tubos o es un único tubo que sirve para ambas funciones? Un tubito de ventilación nomás se coloca. Podemos escoger el cuadrante antero superior o el antero inferior, pero el mensaje es siempre en los cuadrantes superiores. Y se coloca un solo tubo. Hay tubos de corta duración y hay tubos de larga duración. Puede quedarse entre 4 a 12 o 14 meses, de acuerdo a lo que nosotros estemos proyectando. Los que son de larga duración tienen una especie de anclaje adicional y son de 1 milímetro, es pequeñito el tubo. ¿Se entendió esa parte? Sí, Vamos a continuar. ¿Cuáles son las secuelas que... Sí. Quería preguntar, cuando yo había revisado un poquito sobre eso, la miringotomía me había salido que era más que todo para la población pediátrica y me salía para más adultos otro tipos. ¿Es correcto o sí podría ser, o es viable como opción quirúrgica para todas las edades? No, podemos usar en adultos también.
Más frecuentes para los pediátricos, pero en adultos también a veces se considera una colocación de tubo de ventilación para mejorar los problemas, porque si no se controlan en los crónicos, ya vamos a ver la siguiente enfermedad es colesteatoma. Tiene relación con lo que estamos hablando. Cuando se cronifique en el tiempo sobre un oído crónico, puede asentarse un colesteatoma. O puede aparecer un colesteatoma sin necesidad de tener un oído crónico. Ah, ok, doc. O sea, a un adulto también, si la pregunta es a un adulto le podemos colocar, a un adulto le podemos colocar también un tubo de ventilación. Las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que pueden originar o causar las otitis? Erosión de los huesecillos y una otitis media adhesiva. Les explicaba que cuando hay disfunción de la trompa de Eustaquio y hay falla del ecosistema del oído medio, la trompa, el tímpano, perdón, se va retrayendo hacia la caja timpánica. O sea, en otras palabras, por presión negativa es como si fuera succionado el tímpano hacia el oído medio. Bien, ahora tenemos, de acuerdo a nuestro cuadrito acá, una otitis media crónica con membrana timpánica perforada. Secuela de otitis media crónica con efusión. Para algunos se considera como una secuela de esta que estamos describiendo. No hay epidermis en el oído medio. Otitis media crónica simple o exudativa. Otra característica es con epidermis en oído medio, otitis media crónica epidermisante. Y la otra que les mencionaba es con colesteatoma, una otitis media crónica con colesteatoma secundario. En base a estas tres probabilidades puede ocurrir una crónica con perforación o con membrana timpánica perforada. El sinónimo de esto es una otitis media crónica supurativa. Eso me gustaría que lo relacionen. Si en alguna bibliografía encuentran otitis media crónica supurativa, está hablando de una otitis media crónica con membrana timpánica perforada. Las características acá es que hay un proceso inflamatorio crónico del muco periósteo del oído medio, y algunas veces se va a asociar a un problema de mastoides, inflamación de la mastoides con perforación timpánica. ¿Cuál es la patogenia? O sea, ¿cuáles son los precursores de una otitis media crónica con perforación timpánica o con membrana timpánica perforada? Es una otitis media crónica con efusión, la que estamos viendo acá. Y la telectasia, o sea, la retracción de la membrana timpánica hacia el oído medio. Acá tenemos una descripción, miren. Problema primario con perforación de la membrana de Sharpel. ¿Alguien tiene idea de lo que es esto? Lo que estamos mencionando acá. Como nadie participa. Doctor, vendría a ser la formación de esta el colesteatoma que hace una embulsación de lo que es la parte flácida de la membrana del tímpano, y eso genera pues la ruptura de esta membrana, ¿no?, timpánica. ¿Arnold? Sí, doctor, Arnold Sáenz. Espérate, Arnold. Anotamos un punto más. Miren, esta membrana de Sharpnell es el annulus, lo que permite que el tímpano se una al hueso temporal. Hay una secuela de otitis media aguda necrosante y puede ser secundaria también a un proceso de traumatismos.
Bien. ¿Aquí alguna pregunta o pasamos a la revisión que continúa? Doctor, yo tenía una pregunta. Bueno, tanto como la otitis media crónica con tímpano íntegro y, bueno, con membrana tímpana íntegra y perforada, podrían generar lo que es una hipoacusia, ¿verdad? O únicamente serían la membrana con membrana timpánica perforada. No, podrían, como secuela podría generarlo. Cuando en una pregunta encuentren puede, esa premisa es verdadera. Esa es otra técnica para los exámenes. Si en una premisa de 5 alternativas encuentra puede, todo puede suceder. O sea, sí puede ocasionar. Doctor, tengo otra pregunta también. Uy, ¿vas a preguntar otra cosa, Arnold? Perdón. No, estaba diciendo que ok, gracias por la respuesta. Sí, te escuchamos. Ya, bueno, para hacer una otitis media crónica con membrana timpánica perforada, yo necesariamente antes tengo que tener la otitis media crónica con efusión. Se considera como precursor. O sea, en la fisiopatología, básicamente es con efusión y con retracción de la membrana timpánica. O sea, son los precursores. En la patogenia son los precursores. Ah, ya. ¿Cuál es tu apellido? Carolina da Silva Moraes. Carolina. Doctor, estas atelectasias sería entonces como más o menos la noción del pulmón, ¿no? Cuando hay atelectasias alveolares, así sería la atelectasia timpánica también. Voy a retrae? tratar de mostrar para hacer una mnemotecnia, sí. O sea, el oído medio, imaginemos, es como una habitación. Y en los edificios modernos, ahora hay toda una pared que da de vista exterior, que ya no es de material noble, o sea, no es concreto, sino es vidrio. Imaginemos que no fuera vidrio, sino que fuera una persiana completa y hay una succión de la habitación. Como es más, el compliance es más fácil, o sea, es más práctico que con la succión se introduzca. El concreto no se va a poder introducir, el vidrio tampoco, pero la persiana se puede meter hacia la habitación. No sé si me dejo entender. Esta invasión de la membrana timpánica hacia el oído medio se llama atelectasia. Hay varios grados de atelectasia. No quise tocar ese punto para no confundirlos. Y de las atelectasias hay clasificaciones. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor. Gracias. Después voy a buscar más un poquito un video tal vez para entender mejor, pero está bien, perfecto. Gracias. Creo que acá tengo unas fotos. Y atelectasia, por ejemplo, atelectasia 4 grados. Grado 1, retracción simple de la membrana de Charter. Grado 2, cuando hay retracción que contacta con el cuello del martillo sin erosionar el marco óseo o escutum. Grado 3, el escutum escudo está erosionado, pero no se ve el fondo del bolsillo de retracción. Y grado 4, ya no se visualiza el fondo del bolsillo de retracción. Esa es una clasificación. O sea, las atelectasias tienen su clasificación. Y de acuerdo a estos, hay unas zonas que se llama bolsillo de retracción y hay grados del bolsillo de retracción. Pues no quería entrar ahí, pero si lo preguntan, yo hago una revisión adicional, no se preocupe. Ya, gracias, doctor. Atelectasias. Para que no quede la duda. Vamos a ver acá. Titis externa. No tengo. Acá tengo un poquito ya. Vamos a hacer, antes de entrar a la revisión, vamos a hacer una revisión de tomografías, pero antes vamos a ver algunas otoscopías para recordar. Otitis externas. Podemos encontrar
en una otoscopía podemos encontrar estas características. Un poco de inflamación, observemos aquí, y la membrana timpánica luce un poco opaca. En esta zona podemos encontrar conducto auditivo estrecho. ¿Qué tratamiento damos aquí? Observen esto. Estamos en el serum, viene un paciente con una otodinia terrible, hacemos una otoscopía y encontramos esto. De manera práctica, ¿qué hacemos? Doctor, tira antibiótica. ¿Cómo le aplicaríamos el antibiótico? O sea, colocamos una tira para poder tratarla mediante eso, ya que como está tan cerrado, quizá la gota no ingresaría gotas. directamente. Sí, estamos de acuerdo. Aquí no van a entrar las gotas. Eso sí. ¿Alguna idea más? Puede ser una betametazono en tópico o ¿Cuál es tu alguna crema de apellido? corticoide. Y ¿Cuál es tu después, apellido? Herrera Inga. Sí, a ver, recapitula todos, te escuchamos. Que como está tan tapado, podría ser en crema o en tópico. Podríamos usar un corticoide como betametazono. Pasan 2 días y posteriormente usar yo los antibióticos y las gotas que necesitamos. Giraley, ¿no es cierto? Sí, Giraley. Muy bien, felicitaciones. En este conducto, el antibiótico nos va a ayudar, pero no va a bajar la inflamación y va a tomarse un tiempo hasta que lo aliviemos al paciente. Lo primero que tendríamos que hacer es, en una gasa, formamos una mecha, lo embebemos en corticoide y a presión lo introducimos. Va a producir dolor, pero eso en pocos días va a hacer que la inflamación del conducto ceda, 1, y 2, al ceder la inflamación, el dolor desaparece y lo continuamos con antibiótico. ¿Correcto? Por eso escogí esta imagen. A veces vienen conductos así y viene un poco de secreción purulenta y eso. Primera idea, corticoide con mecha. Si vemos en la otoscopía, estamos en el serum, corticoide con una mecha para que nos baje un poco la inflamación y todas las otitis externas, antibiótico tópico. Las quinolonas en adultos van muy bien. Podemos tener esto, miren. La clave aquí para usar gotas o no usarlas es ver la integridad de la membrana timpánica. Si la membrana timpánica está íntegra, idealmente usar gotas. Si no, no nos arriesguemos. Tratamiento vía oral. ¿Qué encontramos acá? Miren, participemos. Les repito, tengo la relación, los 2 primeros, las clases anteriores no he podido controlarlos así como ahora. Tengo todas sus participaciones. Causa de... Pues debido a que hay una... Sí, perdón un momento, nos vamos a poner en orden. El que quiere participar me dice su nombre y participa. A ver, doctor, Talía Ludeña. ¿Tu apellido Ludeña? Sí, Talía Ludeña Velarde. Ya, te escuchamos, Talía. Viendo la imagen, para mí viendo que es más oscuro la mucosidad, ¿no sería una otitis mucoide o algo así por lo oscuro que manifiesta? Medio viscoso. Talía, mira, estamos en las otitis externas. Es la que pertenece al tercio entonces externo, sería, medio interno. Sí. Entonces sería algo debido a la cera, ¿no? Podría ser el caso. No sé si es externamente. O sea, tapón ceruminoso, algo así me dices, Talía, o a ver, Más o menos como la ordénate un cera poquito. oxigenada. Descríbelo y te escucho. O sea, ves eso en tu endoscopía, estás en Mazamari, en la selva, y ves este oído. ¿Qué harías ahí? O sea, primero dime, en el conducto encuentro esto, porque lo vas a describir en tu historia clínica, y de tratamiento doy lo siguiente. Estás bien, te felicito por participar, pero descríbenos un poquito. A ver, externamente veo no podría decir una obstrucción, pero como un acúmulo de viscosidad, cera.
podría estar ahí formándose, que no... Mira, como espontáneamente has decidido participar, observa esta zona de acá. Sí se ve en la pantalla compartida la zona que estoy señalando, ¿correcto? Sí, parece hongos. Ya. Sí. ¿Esto qué es? Se visualiza como hongos, hifas, creo. Son hifas. Miren, esta es una otomicosis. Miren, una otitis externa por hongos. Miren las hifas. Esta zona también no se aprecia bien en la imagen acá, pero acá muy, muy didáctico. Miren, las hifas de los hongos. Es una otomicosis. Talía, no encuentro tu nombre, te voy a anotar al menos en la relación que tengo. Sí, doctor, todavía creo no se visualiza mi nombre, pero sería grandioso que lo visualice, lo escribo. Talía, por favor, tu apellido, dime. Talía Ludeña Ludeña, Velarde. ¿no? Sí, Ludeña ¿Perdón? Velarde. Ludeña, con L, Ludeña Velarde. Miren, observemos esto. En la otoscopía podemos ver estas imágenes y estas de acá son características. Es una otomicosis. Vamos a ver estas. Acá tenemos. ¿Qué observamos acá? ¿Qué es esto? IFAS, doctor. Correcto. Vemos hifas, es parte de lo mismo, y hay una coloración blanquecina, que no solo es un tipo de hongo, impresiona dos tipos de hongos en esta zona. Cándida, doctor. Cándida, doctor. Cándida. Correcto. Cándida. Y aspergillus. Sí. Y miren aquí, ¿qué sería esto? ¿Quién quiere describir esta otomicroscopía, otoscopía? ¿Quién quiere describir esto? Jorge, ya sé que tú quieres participar. Jorge Mendoza. Jorge. Jorge, ¿estás? Sí, buenas noches. Hola, Jorge. Descríbenos esta otoscopía, Jorge. ¿Qué es esto que estamos señalando aquí? IFAS, ¿no? ¿IFAS? ¿Qué diagnóstico le pondrías a eso? Pues puede ser un aspergillus. Aspergillus. Doctor, No. por ser blanquecina, sería un tipo de, por Candida albicans. Correcto. Es Cándida. ¿Cuál es tu apellido? Quispe pasa. ¿Perdón? Quispe pasa, doctor. Quispe pasa, Lisbeth. Quispe pasa, Lisbeth. Muy bien. Lisbeth. Mire, clásico, lo blanquecino, algodonoso, Cándida. ¿Y esto de acá qué es? Fue la pregunta del examen, a la hora que hicieron el match. ¿Qué es esto? Pericondritis del pabellón auricular, doctor. Un origen coliflor. ¿Cuál es tu apellido? López Condorio, doctor. Yelitza. López Condor, sí. Tengo dos participaciones acertadas contigo. Bueno, acá tenemos una otitis. Esta otitis es una otitis media. Y también con perforación, otitis media. ¿Qué es esto de acá? Que se pueden ver en las otitis medias. Esta zona de acá. Cuando no hemos explicado algo y ya tiene un grado de complejidad más alta, pueden participar voluntariamente. Yo les estoy anotando sus participaciones. Es una miringoesclerosis, depósitos de calcio por lesiones, oído medio crónico este. ¿Y esto de acá qué sería? A ver, ¿quién participa? ¿Preguntan ustedes? ¿Participan ustedes o preguntan? Doctor, creo, bueno, bueno, me equivocaré en todo caso. Arnold, no hay problema. Bueno, por la cantidad y el compactamiento, son dos opciones. Ajá. Puede ser cera compactada
por utilizo de esos bastoncillos. Sin embargo, pues, bueno, me voy a ir mucho ya. Puede que esté dañada la membrana timpánica y sea una otitis media mucoide. Aunque, bueno, ya me rindo. No, no, está bien, Arnold. Tapón de cerumen, mire. Es un tapón de cerumen. Los colores, yo sé que para ustedes es difícil porque ustedes no son otorrinos, no ven con frecuencia, pero esto se aproxima mucho a la realidad. El otro detalle es que la distancia de lo que estamos viendo es más próxima al examinador. La membrana timpánica, si observan acá, deja un espacio para ver el conducto. En la otoscopía, por eso le decían, describan el conducto. Se ve el conducto acá con un poco de inflamación y en esta zona, miren, no nos permite ver membrana timpánica. En toda otoscopía, un paso importante es describir el conducto. O sea, cae, conducto auditivo externo, cae conservado, lesión en tercio medio, tercio externo, etc. Pero acá, el tapón de cerumen está en el CAE, no nos deja visualizar la membrana timpánica y está próximo a nosotros. Este color es bien característico. Una más, Arno. Estamos anotando sus participaciones. Y miren, no son lo ideal, pero observen estos dos tipos de otoscopías. Las vamos a volver a preguntar. Son diferentes, ¿ok? Siempre es imposible hasta que se hace. En clase nos podemos equivocar, participemos, la participación es importante, yo la estoy anotando y no necesariamente tenemos que acertar. A veces es mejor equivocarse porque cuando uno se equivoca no lo vuelve a hacer la segunda vez, ya tiene la idea precisa, el conocimiento queda guardado de mejor manera. Miren, vamos a hacer una revisión antes de entrar a la otra patología adicional porque la primera clase hay minutos que no las hice por error mío, entonces nos vamos a resarcir, ¿de acuerdo? Acá tenemos el hueso temporal. En las tomografías se considera estas áreas importantes. La parte del hueso temporal, aquí está el conducto y esta es la zona mastoidea del hueso temporal. Es una vista lateral. Vamos a ver algunas partes del hueso temporal, la porción escamosa, la porción mastoidea, acá se aprecia un poco mejor. En la parte posterior del oído nos podemos tocar si deseamos, hay un hueso prominente, esa es la mastoides. Acá tenemos la porción timpánica. Si retiramos la calota de un cráneo, lo que está con color rojo, punteado, es lo que corresponde al hueso temporal, visto de arriba. ¿De acuerdo? Por favor, si estoy explicando y alguien quiere hacer una pregunta, interrumpe, me dice su nombre y participa. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias por sentir que no estoy solo. Mire, en una tomografía hay un principio básico para recordar. Lo negro es aire. Lo blanco es hueso. Y lo gris es tejido. ¿De acuerdo? Repetimos. Lo negro es aire. Lo blanco es hueso. Y lo gris es tejido. En este corte de tomografía que estamos viendo, estas zonas de aquí corresponden a parte del pabellón auricular. ¿De acuerdo? Esta es parte del hueso temporal. Lo negro es aire. El conducto auditivo externo se va a ver como una columna de aire. O sea, negro. Esta zona. En verde tenemos los límites del conducto auditivo externo. Lo que estoy señalando. Línea verde continua. Pabellón auricular, conducto auditivo externo.
Aproximado, tercio externo, tercio medio y tercio interno. En el límite del tercio medio con el tercio interno hay una zona conocida como istmo. Es un estrechamiento que se va a presentar. Pasada esta zona, ya vemos parte del oído medio. ¿De acuerdo? El oído medio, o sea, la caja timpánica, obviamente el mayor volumen o el mayor contenido es aire, porque solo están los huesecillos y unas estructuras que ya las vamos a mencionar. Miren, en nuestra tomografía vamos a repetir lo mismo. Residuos del pabellón auricular, este es el hueso temporal. Acá tenemos en verde el conducto auditivo, ¿de acuerdo? El conducto auditivo acá. Y no se ha trazado como el anterior la línea verde que lo delimita por una sencilla razón. Porque esta línea de acá, muy disimulada, yo les voy a pedir que afinemos la vista, por favor, corresponde a la membrana timpánica. A veces en las tomografías, cuando uno las empieza a revisar, ni siquiera se nota esto, es muy delgadito. Pero si tenemos la tomografía, vamos a tratar de visualizar esto. Cuando no se visualiza, puede haber una membrana timpánica perforada, una perforación timpánica. ¿De acuerdo? Para el conducto auditivo externo, entonces. Doctor Arnold. ¿Quiere hablar? Arnold, doctor. Doctor, Sí. una pregunta. Si es que se notaría mucho, ¿sería una calcificación de esta membrana o estaría bien en realidad? No, podría ser una tímpanoesclerosis muy pronunciada. Podría ser, podría considerarse acá. Y el de observar, por ejemplo, en esta imagen, pareciera que solamente la parte inferior de esta membrana. Esta zona. Esta zona es la que más se ve. Podría indicar quizá una ruptura, porque en la parte izquierda, o es quizá la visión del tomógrafo, porque en la parte derecha de esa misma imagen, a la derecha, la otra imagen, sí se puede observar ambas partes, ¿no? A veces es por rotación de la imagen, es un artefacto. Tendríamos que hacer la correlación de la imagen con lo que tenemos. En las disrupciones de membrana se nota un poco la discontinuidad, pero tenemos que seguir la secuencia de los cortes y ver entre corte y corte cuál es la capacidad del tomógrafo. Eso tendríamos que considerar. Porque mira y miren aquí. Aquí se ve nítidamente la membrana timpánica. Es la secuencia del corte, porque observen aquí, parte del hueso no es como este lado. No sé si me dejo entender. Miren. La membrana se ve un poco más definida y con este son cortes diferentes para tener una idea. Hay que observar la membrana timpánica. A veces es imperceptible en la tomografía, es algo que sea de buena calidad, la membrana timpánica. Pero nos toca hacer correlación con lo que vemos. Pero sí es posible que la describan las calcificaciones y sí es posible ver con tomografía una perforación timpánica. Habría una discontinuidad en algún momento de los cortes secuenciales, no en una imagen estática. O sea, tocaría ver la secuencia, esta, la que sigue y las anteriores para poder tener una idea. Una sola imagen así no nos va a ayudar a determinar exactamente lo que vemos. Es una secuencia de imágenes anterior a la que estamos o las subsiguientes. Miren, acá la membrana timpánica otra vez y acá se delimita un poquito mejor. Haciendo una recapitulación entonces, conducto auditivo, la delimitación, esta zona, obviamente sigue la membrana timpánica. Acá igual. Aire, o sea, negro, tejido, hueso y la membrana timpánica aquí. Acá tenemos al conducto auditivo externo en verde también, en otro corte. Miren, esta zona, el conducto auditivo, y acá tenemos la articulación temporomandibular.
Pabellón auricular en esta, el conducto auditivo externo aquí, miren, delimitado, el conducto, y la parte anterior a esta toma, la articulación temporomandibular. Este es un corte sagital y este es un corte axial. Vamos a este lado. En esta zona de acá es el límite del temporal y en esta área va la fosa craneal media, esta zona de acá. Ya no está delimitado nuestro conducto en verde, pero si siguiéramos la secuencia sería esta zona. Pabellón auricular aquí, lo negro es aire, esto debe ser el conducto. Conducto, conducto, y aquí. Esta zona de prominencia o protección acá se llama escutum o escudo. Ya lo vamos a mencionar más adelante. No se olviden, escutum o escudo. Aquí se debería alojar la glándula parótida en esta zona de acá. Y en el conducto acá tenemos parte del hueso temporal, seguimos acá y posiblemente, miren, lo que les decía, acá en apariencia no hay membrana timpánica. En esta vista tendríamos que ver las anteriores y las subsiguientes para determinar si hay o no hay membrana timpánica. ¿De acuerdo? Una sola imagen no puede definirnos todo. Acá tenemos el conducto auditivo, las células mastoideas, como un panal de abeja aquí, miren. Y esta porción de acá solo es para mencionar algunas cosas, no necesitamos profundizar aquí. Corresponde al nervio facial. En un esquema del oído, vamos a ver a este lado las estructuras y vamos a tratar de relacionarlas, estas estructuras, con una tomografía. Miren, membrana timpánica, pero previo a la membrana timpánica, ¿qué tenemos aquí? El conducto. ¿De acuerdo? ¿Qué hueso es este? Martillo. Martillo. Muy bien. Un punto más. ¿Y el de acá? Yunque. Yunque. Correcto. Finalmente el estribo. Estribo. Miren. Correcto. Adherido al martillo, a esta porción del martillo, está la membrana timpánica. Toda esta zona de aquí está vacía. Debe ser aire. Por eso es que cuando vemos el oído medio, aquí vamos entrando un poquito más, cuando vemos el oído medio, debemos solo visualizar de manera casi nítida, por lo menos el martillo y el yunque. Esta línea roja que vemos acá en proyección nos delimita una zona correspondiente al epitímpano. Epi significa sobre. Epitímpano. Meso es medio. El mesotímpano, esta zona de aquí. Y finalmente tenemos al hipotímpano, la zona que estamos viendo aquí. Regresamos a lo mismo. Lo negro es aire, lo gris es tejido, lo blanco es hueso. Miren, estas imágenes que las vemos acá, las vamos a trasladar a la tomografía. ¿Cómo la veríamos? De la siguiente manera. La línea roja la trazamos y tenemos el epitímpano en esta zona. La membrana timpánica debería estar acá. No se ve continua y tendríamos que revisar los cortes siguientes para ver si es porque está perforada, hay algo más o todo está correcto. Acá tenemos la otra línea que nos delimita el hipotímpano y en la parte media está el mesotímpano. Miren, así se ve una tomografía el martillo, parte del yunque aquí.
Y esta zona del oído medio, este es el oído medio, presten atención. Si hay duda, el color es idéntico a la columna de aire de acá, del CAE, del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene que tener la misma coloración que la mayoría de espacio del oído medio. ¿Hasta acá se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Si no hay ninguna pregunta, podemos Doctor, continuar. ¿Sí? una pregunta. ¿Es usual que la membrana timpánica se vea o se note más en la tomografía? Deberíamos ubicarla en alguno de los cortes. Por ejemplo, acá es muy imperceptible. Solo vemos una pequeña porción aquí. Y lo ideal es, si tenemos en el equipo, la laptop, en la computadora, el pack de las imágenes, tenemos que ver imágenes seriadas. Y si es en el plaqueado, tenemos que buscar la zona. Para el nivel de ustedes me interesa el CAE y el oído medio. Con lo básico, ubicar dónde estaría el tímpano y tratar de afinar el ojo para ubicarlo. Con el principio que les digo, esta zona debe ser los negros, aire. Lo he repetido varias veces porque me importa lo que vamos a ver acá, para que podamos entender una parte del colesteatoma en una tomografía, que es básico. Miren, esta zona del escutum que les decía, y la parte del oído medio aquí. Negro, aire. Así debería verse de manera normal una tomografía. Doctor, ¿cómo dijo? ¿Sputum? Esta zona de acá se llama escutum. Scutum, ok. Escutum o escudo. Esto de acá, miren, esta porción de hueso. Esta característica de acá. Les voy a preguntar en la próxima clase. Acá también tenemos eso. Miren, acá tenemos un recordaris de lo que estamos hablando antes de profundizar. Conducto auditivo externo, membrana timpánica, martillo, yunque, estribo. ¿Qué sería esta estructura de acá? Nervio facial. Ujú. Muy bien. 1, el músculo tensor del martillo. Aquí. 2. ¿Qué es esto? Yunque. Estribo. Estribo. Correcto. ¿Y este nervio de acá qué es? El de la cuerda del tímpano. Correcto, aquí está. Nervio de la cuerda del tímpano. Miren. Solo para tener esa referencia. Si vemos en otra vista lo que estamos comentando, lo apreciamos de esta manera. Aquí, la membrana timpánica, por transparencia se ve la adherencia del martillo a la membrana, la ubicación de la cabeza del martillo, el yunque y el estribo. Doutor, uma pergunta, que visão seria essa? Que plano é esse desta imagem? Una coronal, más o menos. Ah, ok, gracias. Igual que la tomo, ¿no? Sí, es una, si queremos asociarlo, sí, o sea, es una vista de anterior a posterior, o perdón, lateral a de lateral, de lo que veríamos en una otoscopía más o menos. El CAE, como les explico, el CAE estaría, si cogemos nuestra mano y hacemos una C sobre la pantalla, sobre la imagen, lo veríamos así. Para que me puedan entender. A ver, imaginemos esto aquí para que se entienda.
No es exactamente esto, pero lo veríamos así. Estamos viendo la membrana timpánica acá. ¿Lo vimos? Acá. Sí. Aquí está parte del martillo. La imagen que les estoy mostrando y estamos compartiendo es esta de acá. Un ratito, me fui más arriba. Miren esto. Martillo acá. Y miren esto. Ah, ya. Martillo acá. Membrana timpánica aquí. Y aquí se ha quitado la parte de piel y hueso. Veamos esto de acá. Miren. ¿Se entendió esa parte? Sí, doctor. Aquí está el tímpano, aquí está el martillo. No vemos el yunque. Aquí está. Aquí está. La membrana timpánica acá. El martillo acá. El yunque debería estar proyectado acá. Y no tenemos esta parte que está expuesta en lo que estamos presentando. La membrana timpánica la tenemos aquí. Acá tenemos parte del epitímpano, esta zona de acá. Epitímpano. El escutum está entre esta zona de acá, el escudo, y hay un reborde óseo inferior aquí, donde se va a sentar la membrana timpánica. Miren, conducto auditivo externo, aquí, el escutum bien delimitado acá, y otra vez tenemos a la membrana timpánica aquí en esta zona. No se ve así el tímpano, tiene una pequeña deflexión, un ángulo. Acá lo volvemos a ver, una membrana timpánica con una pequeña deflexión. Ya tenemos aquí para complementar lo que estábamos comentando. Miren, conducto auditivo externo, membrana timpánica, pared del epitímpano, aquí, miren. El escutum está acá. El reborde óseo inferior. Y finalmente, esta zona de acá, por favor, no olvidemos esto. Espacio de Prusac. Espacio de Prusac. La parte correlativa de la imagen de acá, tomográficamente, es lo que encontramos acá. Membrana timpánica. Membrana timpánica aquí. Miren, membrana timpánica. Daría la impresión que hay ruptura timpánica, ¿no? Tendríamos que ver, como les comenté, las imágenes anteriores y las que siguen. Pero aquí está la membrana timpánica. Esta parte de acá corresponde a lo de acá. Es la parte del epitímpano. Y esta zona que es clave. Este pequeño hueso, esta pequeña prominencia de hueso es el escutum o escudo. Esta bolita, ¿qué es? ¿Estribo? Martillo. Martillo. parte del martillo. Martillo. Martillo, correcto. Miren, asociemos esto. La imagen de acá, esta descripción, tratemos de imaginarla y tomográficamente lo vamos a observar acá. Hacemos un recuento. Membrana timpánica,
Esto es el conducto, ¿de acuerdo? El conducto. Ya lo hemos identificado, ya sabemos que primero la oreja, pabellón auricular aquí, lo que sigue es el conducto auditivo, es esta zona de acá. Ahora, lo siguiente, para no perdernos y seguir un orden, es membrana timpánica. Vamos a ubicar siempre nuestra membrana timpánica, está acá. 2, vamos al epitímpano. Tenemos de referencia parte del hueso aquí. Esta zona es epitímpano, negro completamente. Vemos esta zona de acá, que corresponde al escutum o escudo. Vecino a esta zona, todo lo que está acá, lo primero que está unido al tímpano y está vecino al escutum, ¿qué sería? El martillo. ¿De acuerdo? Acá hay un espacio pequeño, que lo vemos como el número 5, acá se ve muy pequeño, es clave, es el espacio de Prusac. Y acá hay un reborde óseo inferior, mire, en esta zona, que es lo que nos está describiendo la tomografía. Doutor, hay un puntito ahí bien chiquito, blanquito. ¿Ese sería entonces el estribo? Posiblemente sí. Buena Ah, observación. ya. Sí. Miren, tratemos de correlacionarlo, esto de aquí. No nos olvidemos, acá junto al tímpano no puede haber otra estructura que no sea el martillo. Estamos hablando de una tomografía normal, obviamente. Recordemos eso para que cuando veamos algo diferente nos sea fácil poder identificarlo. ¿De acuerdo? Hay sistemas de fijación, no vamos a entrar en esos detalles, pero vamos a ver esto. Vamos a recordar esta parte. Entonces, primero ubican pabellón auricular. Lo que sigue en verde es el conducto auditivo. Vamos aquí. Pabellón auricular, recapitulando, lo que esperamos ver a continuación del pabellón en todos los cortes es el conducto auditivo externo. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a encontrar o deberíamos ubicar es la membrana timpánica. Aquí la tenemos. Acá se ve la membrana timpánica y ojo, la membrana timpánica no es directamente así, sino hacia un ángulo. Dirigido hacia el oído medio. Aquí debería estar nuestra membrana timpánica. Otras relaciones acá que tenemos, podemos verlas acá. El conducto auditivo en otro corte, solo es para mostrarlo, en un corte sagital y en un axial. Acá lo tenemos, el conducto auditivo, la ATV, no nos importa eso. Regresamos a lo que nos interesa. Pabellón auricular, conducto auditivo externo y nuestra membrana timpánica. Acá tenemos nuestra guía. A continuación, deberíamos ver el epitímpano que está en esta zona y aquí debería estar proyectado el escudo. Nuestro martillo, nuestro yunque y nuestro estribo. En las figuras acá se ve. En algunas descripciones y ven tomografías al martillo y al yunque se los conoce como el cono de lado. Solo para que lo tengan como referencia. Miren, regresamos acá. Esta zona, epitímpano, mesotímpano, hipotímpano. Doctor, más o menos por esta zona se vería el colesteatoma, ¿no? ¿Perdón? El colesteatoma se vería más o menos por esta zona, como un tejido blando, gris ahí, ¿no? Si nos queremos adelantar, revisen esto, el espacio de Prusac. Aquí. Esta parte es clave para colesteatoma. Por eso es que estamos incidiendo en esto y antes de entrar a hacer la revisión de colesteatoma nos estamos tomando un tiempo para ver una parte de introducción a las tomografías. ¿De acuerdo? Miren aquí. Justo en esta zona de acá
Y lo otro que es clave, ya lo van a leer ustedes, y lo vamos a desarrollar, es esta zona del escutum o escudo. Entonces, cuando vean una tomografía, recuerden esas estructuras principales para verlas. Y lo otro es la zona del oído medio, es aire, negro, como la columna de aire que está en el conducto auditivo externo. Vamos a ver. Bien. Son las 9:22. Doctor, con la interrupción que se hizo por la pausa, comentarle que un grupo de chicos a las 9:35 tienen una reunión con la escuela, doctor. Así que un grupo va a estar ausente, se va a tener que retirar a la reunión, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo dejamos ahí. Nosotros tenemos clase el próximo lunes. Y sí, doctor. Vamos a revisar colesteatoma, vamos a revisar hipoacusia. Yo tengo acá las partes de la clase. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Revisen la parte de tomografías y vamos a complementar en algo. ¿Alguna sugerencia, Arnold, que te la hagan llegar a ti y me escribes al WhatsApp? Algo que demora mucho, debería ser más corto, estamos bien. Yo tengo el compromiso de terminar todos los temas que el doctor Peralta me encargó para revisarlos. Entonces, por mí no hay problema. Nosotros también. Que conversen contigo, ¿sí? Sí, doctor, no sé si se habrá la posibilidad de que usted nos pueda compartir las diapositivas para poder guiarnos en el estudio. Sí, les prometo enviar, sí. Las comparto contigo y las compartes con tus compañeros. No hay problema. Claro, claro. Lo que sí, Arnold, te soy honesto, no los podía controlar, pero ya tengo la relación de todos y estoy anotando todo. Así que por favor participemos. Si nos equivocamos y es de manera voluntaria la participación, no hay problema. Para mí es importante. Aquí es el momento de aprender y de tener claros los conceptos y las ideas, más que la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, que te escriban a ti para ver la dinámica. Si hay algo que mejorar, la mejoramos. Y el próximo lunes hacemos una maratón, porque creo que es nuestra última clase. Sí, creo que sí, doctor. Igual revisen lo que falta. Muchas Listo, gracias doctor. a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Luego Gracias, con Doc. todo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.